Jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Vamos a continuar con las clases de ética pública y bienestar común. Específicamente, vamos a entrar a ver uno de los clásicos de la filosofía que nos va a dar muchos conceptos, muchas ideas respecto de la ética y la ética pública en particular. Vamos a ver Aristóteles. Aristóteles es un filósofo que ustedes van a estudiar bastante en la carrera. De hecho, ahora es solamente como un primer acercamiento a él, ¿sí? Y en temas específicos que tienen que ver con la materia. Voy a compartir mi pantalla. Aristóteles nos va a hablar sobre muchos temas diversos y uno de ellos va a ser la ética, que tiene que ver con su época también, con lo que se espera de los habitantes, los ciudadanos en ese momento y su aporte, ¿no? En torno a estos valores y estos principios que deberían tener los ciudadanos de la época. Para contextualizar un poco y entender cómo es que Aristóteles profundiza en estos temas, estudia y nos plantea estas ideas, es que vamos a ver algunos elementos de su biografía. Él nace en el año 384 a.C. en Epira, que es una región de Grecia, ¿no? Es una de las mentes más brillantes y es considerado lo que se denomina un polímata, ¿no? Que según ese término es el que ha aprendido mucho. Tenemos que tomar en cuenta también que en ese momento es un privilegio tener acceso al estudio, tener acceso a tanta información, ¿no? Y tener el tiempo para hacerlo. Los filósofos en ese momento, en esa época, podían darse, si se quiere, el lujo de estudiar y comprender su contexto y debatirlo y discutirlo o entre ellos también, ¿no? Porque estaban por un lado los esclavos y por otro lado las mujeres que se encargaban como de las tareas cotidianas, dejando tiempo para que los filósofos puedan reflexionar en torno a estos temas, ¿no? Entonces estaba también en una situación de privilegio y es por eso que pudo profundizar en muchos de los temas que vamos a ver a continuación. Es reconocido como el padre fundador de la lógica, de la biología, y aparte estudiaba metafísica, era cosmólogo, zoólogo, matemático, ético, epistemólogo, escritor, filósofo, astrónomo y científico, ¿no? Y todas estas ideas van a influir fuertemente en toda la historia de Occidente. Una frase que nos dice: todos los hombres desean por naturaleza saber. Según este principio, que es recogido en su obra Metafísica, Aristóteles vive durante toda su vida. Va a ahondar muchísimo en temas de política y sobre la base de este pensamiento de que todos los hombres desean por naturaleza saber, es que va a ser muy curioso, ¿no? Y va a profundizar en una serie de temas que obviamente sientan las bases de la filosofía y que llegan hasta nuestros tiempos, entendiendo su pensamiento y comprendiendo, si se quiere, la magnitud del mismo hasta la actualidad, ¿no? Hasta nuestra época. Tras la muerte de su padre, es enviado a Atenas y estudia en la Academia de Platón, que era una de las mejores academias que existía en ese momento, ¿no? Platón, otro filósofo que va a ser en su momento considerado maestro de Aristóteles, pero después sus ideas se van a ir separando, ¿no? No van a ser precisamente compatibles y va a terminar refutando incluso alguna. Ahí en la imagen ustedes pueden ver a Platón y Aristóteles justamente en la escuela de Atenas, que es una pintura, ¿no? De 1500. La diferencia, si se quiere, que existe entre las ideas de Platón y de Aristóteles tiene que ver con el enfoque que tiene, ¿no? Platón interesado más en el mundo de las ideas, que ustedes igual van a profundizar bastante en el estudio de este filósofo.
y Aristóteles, que trata de comprender y explicar la realidad, si se quiere, un poco más cotidiana. Otro dato interesante para que vean también la magnitud del aporte del filósofo es que va a ser considerado el maestro de Alejandro Magno, ¿no? Un personaje histórico con mucho poder que tiene una repercusión muy fuerte en la historia mundial. Y se dice que Aristóteles fue uno de los personajes más influyentes en la vida de Alejandro Magno, en temas de transmitir su conocimiento, su análisis también de la realidad, ¿no? Clasifica las ciencias, las divide en teóricas y en prácticas, las teóricas, matemáticas, física, metafísica, y las prácticas, ética, política y economía. Y las poéticas, la poética, la retórica, entre otros, ¿no? Estos son como algunos aportes solamente de Aristóteles a la ciencia, a la filosofía, y de los más grandes aportes que va a tener justamente definir ciertos conceptos relacionados a la política que, como les digo, van a ir estudiando en mucho más detalle posteriormente. Aquí en la imagen ustedes tienen igual una pintura de Rembrandt, de Aristóteles contemplando el busto de Homero. Y en particular, en la materia, nosotros nos vamos a enfocar en estos temas, ¿no? En el texto sobre ética, Aristóteles aborda una serie de temáticas que van mucho más allá de estos 7 que han sido extraídos. Pero necesitamos enfocarnos en los que están directamente relacionados a la ética pública en particular, ¿no? Siendo la ética pública como una parte del estudio, si se quiere, de la ética de manera general. En ética pública vamos a ver cómo justamente son todos estos valores, principios que él estudia y cómo estos se relacionan con el entorno o el relacionamiento con otros seres humanos, ¿no? Vamos a ver qué piensa, cómo define la felicidad, qué tiene que ver la felicidad con la virtud y los hábitos, es decir, cómo se pueden generar buenos hábitos que dan como resultado la virtud, el término medio, la idea del término medio, de la prudencia, de la justicia y las leyes, de la libertad y la responsabilidad, y finalmente la valentía y la generosidad. Todos estos temas que están relacionados entre sí también. Empezamos por la felicidad, que desde nuestra perspectiva puede parecer un término ambiguo y grande, muy general, pero sobre el que nos aterriza un poco Aristóteles en ese momento. En la lectura ustedes tienen un extracto solamente de este capítulo sobre el que ahonda bastante y sobre el que pone ejemplos muy cotidianos que nos ayudan un poquito a entender esta compleja idea, ¿no? Se va a cuestionar qué es la felicidad y si es que la gente puede ponerse de acuerdo en torno a este concepto, qué tiene que ver la felicidad con el bienestar y qué tiene que ver la felicidad con la virtud, que son igual conceptos complejos, conceptos grandes e importantes, ¿no? Aristóteles nos dice que toda la acción humana busca algún bien. Y nos pone ejemplos de un médico que busca el bien de la salud, de un soldado que busca la victoria, del marino que busca la buena navegación, el comerciante que busca la riqueza. Es decir, que cada persona, en función del oficio, la tarea que realiza o la vida cotidiana, va a buscar hacer bien las cosas, digamos que de manera general, ¿no? Y por otra parte, todo el mundo, casi todo el mundo, nos dice él, llama felicidad al máximo bien que se puede conseguir. Pero nadie sabe en qué consiste ese máximo bien y ahí es donde entra la discusión en torno a ese máximo bien, ¿no? Sobre el que no hay como un acuerdo. Entonces, ahí igual nos pone ejemplos de que algunos pueden pensar que la felicidad puede ser placer, riqueza o honores u otras cosas, ¿no? Y que al mismo tiempo esto puede ir cambiando en el tiempo, la gente cambia de opinión respecto de lo que es la felicidad en función de su situación y ese es un aspecto interesante que nos puede ser
reflexionar, ¿no? En la búsqueda permanente que tenemos de felicidad respecto a la carencia, ¿no? O de lo que nos falta. Es decir, que si es que en algún momento tenemos dificultades económicas, no alcanzamos la felicidad por esas dificultades económicas, ¿no? Y creemos que tener mejores condiciones económicas puede ser alcanzar la felicidad. Si es que tenemos algún tema emocional, lo mismo, ¿no? Estar estables emocionalmente podría ayudarnos a conseguir la felicidad. Si es que no tenemos salud o tenemos alguna enfermedad, se tiene la idea también de que lograr estar en mejores condiciones de salud nos puede llevar a la felicidad, ¿no? Esos son algunos de los ejemplos que Aristóteles nos pone respecto de la relación que habría entre la carencia de algo y el lograr la felicidad, ¿no? Si es que se logra compensar esa carencia, se lograría la felicidad o el bienestar y eso así como lo relaciona. Pero él nos dice qué es la felicidad en realidad, que cómo podemos entender la felicidad y si es que hay como un mínimo de acuerdo. Y él nos va a poner como referencia a tres opiniones que él considera que son cualificadas, si quiere, en cuanto a lo que consiste la felicidad. Y nos dice que es la prudencia, la virtud y el placer, ya sea que una consecuencia de las tres o de dos de ellas, ¿no? O combinaciones, si se quiere, de estos tres elementos. Sobre la prudencia y la virtud va a profundizar un poquito más y sobre el placer nos va a hablar de manera general. No, él dice que está de acuerdo con esta idea y especialmente con que la felicidad consiste en la virtud, pero que no solamente nos enfocamos en esta idea de virtud que puede ser muy general y muy grande, sino que tenemos que pensar en algo muy concreto, que es el acceso a bienes materiales, ¿no? Porque nos dice que si es que no tenemos acceso a esos recursos básicos que puedan satisfacer necesidades básicas también, es muy difícil alcanzar la felicidad, ¿no? Y pone como ejemplos entre algunos recursos los económicos, obviamente, pero también a los amigos, ¿no? O a las relaciones interpersonales que pueden existir como parte de los recursos con los que tenemos que contar. Considerando esto, va a reflexionar también sobre la buena o la mala suerte, y esto relacionado a la virtud, y que no deberíamos dejar que la felicidad dependa de una situación positiva o una situación negativa, ¿no? Eh, es como mucho más grande que esas circunstancias. Entonces, él nos dice como una conclusión de esta primera parte que la felicidad debe asentarse en una vida guiada por la virtud, ¿no? Capaz de crecer en la adversidad, del mismo modo que el buen general nos dice y nos pone como ejemplo, es capaz de lograr la victoria en circunstancias muy adversas. Es decir, deberíamos poder alcanzar esta felicidad en base a la virtud, a pesar de las circunstancias variadas que nos toque vivir la vida, ¿no? La vida no va a ser llana, no va a ser sencilla, y no por eso la felicidad debería estar lejana a nosotros, ¿no? Sino que deberíamos, a pesar de las adversidades, lograr alcanzar la felicidad. Entonces son conceptos que nos va relacionando, ¿no? Digamos, incorporando a la reflexión. Y esto también tendrá que ver con el punto de partida en realidad de reflexión que hace Aristóteles, ¿no? Pensar en la felicidad como lo máximo que se espera lograr y poco a poco de esta idea general y de esta idea grande va a desagregando algunos otros conceptos como el siguiente que es la virtud. Respecto de la virtud y los hábitos. Relaciona la virtud con la felicidad, pero al mismo tiempo comprende que la virtud tiene que ver con lograr hábitos, ¿no? Para fortalecerla y para alcanzar. Él nos dice que la virtud es el mayor
de los bienes humanos. Y lo importante no es saber qué es la virtud, sino cómo se conquista. Y esto va a tener que ver con la secuencia y con la consecuencia en todo caso y con generar buenos hábitos, ¿no? Eh, un ejemplo que él nos pone también en la lectura es que y nos dice, no nos conformamos con saber lo que son el valor y la justicia, sino que queremos ser valientes y justos. Está bien entender y comprender estos conceptos, pero sobre todo nos interesa saber cómo alcanzarlos. ¿Y cómo se alcanza la virtud? Dice, se conquista gracias a los hábitos, ¿no? A los buenos hábitos. Y esos hábitos no son innatos, sino que se van adquiriendo a medida que se repiten ciertos actos, ¿no? Si es que hay una repetición de actos positivos, de actos buenos, disciplina, digamos, cooperación, ¿no? con otros, más, esto se vuelve un hábito y esto fortalece, refuerza nuestra virtud, ¿no? Eh, lo mismo en una situación negativa, ¿no? Si es que repetimos malos hábitos, ¿no? Indisciplina, falta de cuidado, desconsideración con otros y demás, esto igual va a ir formando vicios, ¿no? Que sería como lo contrario a la virtud. Eh, Él nos dice, del mismo modo nos hacemos justos practicando la justicia y si nos ejercitamos en la fortaleza y en la templanza, seremos templados y fuertes, ¿no? Por eso es que es necesario que los hábitos vayan reforzando los valores que queremos adquirir, que estos no se adquieren de un momento a otro. Ahí hace la reflexión de adquirir desde jóvenes tales o cuales hábitos no tiene poca importancia, nos dice él, ¿no? Ni siquiera mucho. Tiene una importancia absoluta. Desde jóvenes nos referimos a desde muy pequeños, ¿no? Y es justamente ahí el tema de la educación y de cómo los padres o los profesores nos van transmitiendo ciertos valores y hacen que estos valores se vayan replicando en el tiempo, ¿no? Desde temas muy cotidianos como levantarse temprano, ordenar nuestra habitación, lavarnos los dientes, ¿no? Comer las verduras, ese, ese tipo de hábitos que nos inculcan desde muy pequeños y con el tiempo van reforzando, ¿no? Eh, van digamos, consolidando nuestra idea de autocuidado, el tema de salud, de disciplina también, con orden, ¿no? Y consideración con el resto, apoyo en las tareas de la casa y demás. Y es parte de nuestra formación integral. Es por eso que Aristóteles nos va a hacer esa reflexión, ¿no? De adquirir estos hábitos desde jóvenes o desde pequeños que tienen una importancia absoluta. ¿Y cómo se relaciona la virtud y la filosofía? Aquí es, digamos, crítico respecto de los teóricos de la virtud, ¿no? Y él nos dice que los que dedican mucho tiempo a teorizar sobre el bien o sobre lo que es bueno, se parecen al enfermo, dice, ¿no? Que escucha atentamente al médico y luego no hace nada respecto de lo que se le prescribe o se le medica. Y es así que no curará su cuerpo con la medicina y aquellos no sanarán, dice su espíritu, con la filosofía, ¿no? Se trata de hacer. Está bien, se puede reflexionar en torno a estos temas, pero sobre todo se trata de hacer efectivos o cotidianos también estos temas. Hay una frase que tienen ustedes en la presentación que nos dice la virtud es la verdadera felicidad. La virtud es entonces aquella disposición por la cual el hombre llega a ser bueno y a cumplir bien su función propia, es decir, plenamente humano. Y aquí ya entramos en el tema de la ética pública, ¿no? Directamente, porque el hecho de ser bueno y de ser plenamente humano, nos dice, digamos, de forma integral, tiene que ver también con cómo te relacionas con otros seres humanos, ¿no? Y qué tanto bienestar puedes dar eh, en lo cotidiano a otros seres humanos, ¿no? Alcanzando la virtud y la felicidad individual, pero en relación con otros ciudadanos, con otros seres humanos. Luego nos va a hablar del término medio. Ahí ustedes tienen el fragmento de una pintura
que es un óleo de José de Rivera, Aristóteles, ¿no? Está agarrando un texto también. Él también va a profundizar bastante, va a reflexionar sobre el término medio. Y esto tiene que ver con el exceso o el defecto de un tipo de actitud, nos dice, ¿no? Una conducta es mala, nos va a decir él, tanto por defecto como por exceso. Entonces, las virtudes también se pueden destruir por exceso y por defecto. Y es el término medio justamente la que las va a conservar. Y ese planteamiento es interesante, ¿no? Es decir, ser mesurado se quiere en el cuidado de estas virtudes. Nos hace reflexionar y nos pone también algunos ejemplos que nos dicen que el que siempre se acobarda y nunca planta cara, nos dice él, se vuelve cobarde. Y el que no conoce el miedo, que sería como el otro extremo, y afronta cualquier peligro, es un temerario, ¿no? El que persigue todos los placeres se convierte en un desenfrenado. Son ejemplos extremos, ¿no? Las virtudes se destruyen por exceso y por defecto. Esta reflexión es interesante porque además nos dice que el pensar en este término medio no tiene que ver precisamente con la mediocridad, ¿no? Sino con la excelencia y la superioridad sobre estos dos vicios extremos. Y nos dice que no es fácil mantener este término medio, que hay que hacer como una revisión permanente también de estos hábitos que tenemos y por eso es raro, ¿no? Y por eso es bueno, laudable y hermoso, nos dice, conservar y mantener ese término medio para conservar estas virtudes, ¿no? Es necesario que todos los seres humanos hagamos una revisión permanente de estos hábitos que tenemos, sean buenos, sean malos, ¿no? Y qué tanto nos acercamos a la virtud y qué tanto nos acercamos al vicio, que son como los dos antagónicos, ¿sí? Y el riesgo que se corre permanentemente de caer en el vicio justamente al caer en alguno de estos dos extremos, ¿no? O el defecto o el exceso de algo. Todas estas ideas están relacionadas entre ellas y Aristóteles trata también de conectar, si se quiere, ¿no? Una idea con otra idea. Ahí tienen otra pintura, es Aristóteles según un manuscrito de historia de 1457. Y otro elemento del que nos va a hablar es la prudencia, que ustedes recuerdan era un elemento que estaba relacionado a la felicidad al principio. La prudencia tiene que ver con cómo el ser humano puede distinguir o discurrir, nos dice Aristóteles, sobre lo que es bueno y lo que es conveniente. El prudente es un hombre reflexivo, nos dice, ¿no? Y más allá de los términos que usa, porque la lectura se trata de ser auténtico, ¿no? En torno a los términos que se utiliza. Pensemos en el ser humano, ¿no? Más allá de hombre o mujer. Un ser humano reflexivo que tiene o tiene como resultado la prudencia. Nadie reflexiona sobre lo que no se puede ser de otra manera, dice, ni sobre lo que no puede hacer. Entonces, la prudencia no es ciencia ni es arte, dice, sino una disposición racional, verdadera y práctica sobre lo que es bueno para el hombre, ¿no? Eh, Tiene que haber una predisposición del ser humano de pensar permanentemente todo lo que está haciendo, ¿no? Es esta disposición racional, dice, sobre lo que es bueno, lo que es malo, lo que es verdadero y sobre su cotidiano, sobre lo que hace, se quiere cada día, ¿no? Ahí es importante, le agrega valor a la reflexión que tiene como resultado la prudencia. Nos pone ejemplos también, nos habla de Pericles, nos dice, y los que son como él son prudentes, porque pueden ver lo que es bueno para ellos y para los demás. Y pensamos que esa cualidad es propia de los administradores y de los políticos, ¿no? Y esta reflexión es interesante porque ahí nos viene también bien al campo, al ámbito de acción que tenemos en nuestra ciencia. Se espera
que quienes son tomadores de decisiones son prudentes y están pensando permanentemente en el bienestar de ellos, sí, efectivamente, pero también el bienestar de los demás, ¿no? Porque tienen como una tarea asignada en la administración y en la política que hace que tengan la obligación de pensar en este sentido. Entonces, él pone ejemplo, el ejemplo de Pericles justamente en esta línea de la prudencia, ¿no? Y nos habla del placer y el dolor, que esto también es interesante porque nos dice que el placer y el dolor corrompen al hombre, ¿no? Y es por eso que puede perder sentido eh, si es que ha sido el ser humano, si es que ha sido corrompido por el placer o el dolor. Y ahí es donde va perdiendo claridad, si se quiere, respecto de su conducta, ¿no? Y no ve la necesidad de elegir, nos dice y obrarse con otros criterios, pues el vicio ha anulado los demás criterios y ese siempre puede ser un riesgo. Eh, Nos va a decir también, nos va a reflexionar también en torno a que es necesario que lo conveniente esté de acuerdo con cada uno, dice, ¿no? Es decir, con la persona que obra, con la que es afectada por la acción y con la ocasión. Es decir, que para tomar ciertas decisiones prudentes, ¿no? O reflexivas, se tiene que considerar varios aspectos. A la persona, a quien toma la decisión, a quienes afecta esta decisión, las personas afectadas, dice, por la acción, y la ocasión, que en términos nuestros podría ser entendido como el contexto, ¿no? La realidad en la que se toma esta decisión prudente. Relaciona la sabiduría también con la prudencia, nos dice pero la prudencia tiene como objeto a lo humano y a lo opinable, ¿no? Es decir, como que hay una deliberación y busca el mayor bien práctico quien toma la decisión en el marco de la prudencia, ¿no? No solamente va a deliberar sobre lo particular, sino también sobre lo general en este contexto. Igual nos habla sobre la experiencia y sobre la sabiduría que te da la experiencia, ¿no? Y aquí nos dice que por eso no es fácil la prudencia porque tiene que ver con la sabiduría y con la experiencia. Y que con el tiempo, justamente como resultado de la experiencia, uno se vuelve más sabio y por ende más prudente, ¿no? Y aquí nos va a hablar de los jóvenes. Dice que los jóvenes pueden ser sabios pero no prudentes porque la prudencia es el dominio de lo particular al que solo se llega por la experiencia. Y el joven no tiene la experiencia porque ésta se adquiere con la edad. Por eso es importante la opinión de los expertos, nos dice de los ancianos y de los prudentes, que en muchos casos no valen menos que las demostraciones, ¿no? Valorar la experiencia también. Y es importante esta reflexión porque efectivamente es necesario conocer y equilibrar la lectura, si se quiere, que tienen los jóvenes con experiencia y con conocimiento adquirido versus la lectura de las personas mayores con conocimiento y experiencia también adquiridas, ¿no? Que en muchos casos pueden haber como choques o en el mejor de los casos hay una retroalimentación interesante intergeneracional, ¿no? Por eso es importante eh, hacer esta reflexión. Tampoco es recta la deliberación, nos va a decir que nos lleva a un fin bueno por un camino malo. Esta lógica de el fin justifica los medios, no, nos dirá él, ¿no? Sino que tendría que haber coherencia respecto del camino a seguir y a conseguir un bien bueno, ¿no? Un final bueno, un camino bueno para conseguir un final. Ser inteligente no es lo mismo que ser prudente, también nos va a decir, la inteligencia se aplica, igual que la prudencia, a problemas que exigen deliberación. Y llega a proponer soluciones, nos dice, pero la prudencia va más allá. Es normativa, es decir, ordena qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que no se tiene que hacer. Para tomar una decisión prudente es necesaria la deliberación, pero previamente es necesaria la reflexión, ¿no? Esa va a ser la conclusión general que él nos va a decir. Efectivamente, sí se necesita de inteligencia, sí se necesita de conocimiento también,
pero hay otros elementos adicionales, ¿no? Que tienen que ver con la reflexión y con la deliberación. Este concepto de prudencia la vamos a relacionar a la ética pública en el proceso de toma de decisión. Cuando como politólogos vamos a tomar decisiones de políticas públicas o, como les decía en anteriores clases, de apoyar a un otro candidato en una otra elección, etcétera, o contribuir a un proceso de relacionamiento entre países y demás, ahí está la prudencia, es decir, la reflexión, la deliberación que viene para la toma de decisiones, ¿no? Considerar, si se quiere, todos los elementos, por un lado, y por otro lado, decidir pensando, reflexionando en torno a cada uno de estos elementos. Continuamos con la justicia y las leyes. En esta parte, Aristóteles nos va a hablar mucho más específicamente de cómo estas decisiones, la virtud, la prudencia, además, van a contribuir a la buena convivencia, si se quiere, entre ciudadanos. Nos habla de la justicia y la ley, la relación que existe entre estos dos, la razón, la bondad y la ley, y cómo se relaciona la justicia con los demás, ¿no? Cómo afecta la justicia a los demás. En la primera parte nos dice el justo, es justo el que cumple las leyes, y como las leyes buscan el bien común, la justicia parece la más perfecta de las virtudes porque se ejerce en favor de los demás. Ahí en la lectura ustedes van a ver que nos pone un ejemplo de Eurípides, justamente una frase muy bonita que dice, ni el atardecer ni la aurora son tan maravillosas como ella, no, justamente como la justicia. Y relaciona a la justicia con la ley. Dice, la reina la justicia donde reina la ley, y gracias a la ley no nos gobierna un ser humano sin razón, ¿no? Porque si no, podrían haber gobernantes sin leyes que gobernarían bajo su propio interés y donde se corre el riesgo de que se conviertan en tiranos. Entonces va a relacionar la necesidad de hacer efectiva o de hacer realidad la justicia mediante las leyes, mediante las normas. Nos va a hablar de leyes naturales y leyes legales. La ley natural, que dice que es por naturaleza lo que no cambia y tiene en todas partes la misma fuerza, ¿no? Pero también hay la justicia legal que es variable y la importancia de la justicia legal es que tiene que ver con acuerdos en distintas circunstancias, en distintos contextos y en función de las realidades concretas de las sociedades, es que se llegan a ciertos acuerdos de lo que se cree que es justo o que es bueno y se plantea esto en una norma, en una ley, ¿no? Es ahí que hace esa relación respecto del acuerdo y la utilidad también, vamos a decir. Luego nos habla de la voluntad, que esto es importante porque dice los actos justos y los injustos tienen un carácter voluntario. ¿Y qué es lo voluntario? Él llama a lo voluntario a lo que uno hace estando en su poder hacerlo o no. Podría cometer un acto de injusticia o podría no cometerlo, ¿no? Al margen de contra quien lo cometa o a favor de quien lo cometa, sino que puede hacerlo, puede tomar la decisión. Por eso es voluntario. Y él nos dice que estos actos, los justos o los injustos, son específicamente de carácter voluntario, ¿no? De esas acciones involuntarias, de otro grupo de acciones, si se quiere, que no son, que no están en poder de decisión de cada uno, que dice algunas son perdonables y otras no, y todos los errores se cometen, algunos por ignorancia, y justamente por eso pueden ser perdonables, ¿no? Puede haber como margen de perdón en estas decisiones. Respecto de la razón, la bondad y la ley, nos dice toda ley es universal, pero la variedad de acciones humanas es tan grande que algunas quedan fuera de la formulación general. La idea es que la ley permita abarcar la mayor parte de estas acciones, pero no siempre pasa y no siempre se puede abarcar, ¿no? Porque estas acciones humanas son demasiadas. Entonces ahí entra el razonamiento, ¿no? El sentido común, si se quiere, para estimular justamente o pensar qué es bueno o qué es malo.
pero al mismo tiempo nos dice que este razonamiento normalmente estimula a los jóvenes, que pueden ser idealistas, y a las personas nobles, ¿no? Las personas nobles entendidas como esas personas con virtudes que con buenos hábitos han ido acumulando, si se quiere, toda esta lista de virtudes y de valores, ¿no? Pero resultan ineficaces para corregir la conducta de la mayoría, ¿no? Porque según Aristóteles, la mayoría no se aparta del mal por vergüenza, sino por temor a las leyes y a las normas, ¿no? Esto es interesante porque nos dice que no se trata de hacer reflexionar o hacer razonar a la mayor parte de la gente, sino hacerles entender que pueden haber represalias, ¿no? O pueden haber consecuencias de las acciones que ellos realicen, de las acciones malas. La gente reacciona por temor a la ley. Los hombres obedecen mejor con órdenes y castigos que con razón y bondad. Y aquí hace una reflexión interesante, porque dice, este razonamiento no basta para hacer buenos a los hombres, dice, ¿no? Si es que fuera así, estos podrían ser comprados a cualquier precio. De hecho, sirve para estimular a los jóvenes idealistas, ¿no? Entonces ahí es interesante la reflexión porque nos dice que no es fácil desarraigar con razones lo que está arraigado con hábitos en el carácter. Estos hábitos que se han ido consolidando desde la juventud o desde la niñez, justamente no son fáciles de sacar con razonamiento, reflexión, con bondad, ¿no? Sino con castigo, con ejercicio de la norma también, para que por este temor la gente cambie hábitos de un momento a otro, ¿no? Por eso hace la reflexión previa respecto a la virtud y los hábitos y del vicio y los hábitos, y cómo con las leyes debería un poco corregirse, digamos, estas actitudes, pero considerando este temor que normalmente la gente tiene al, a la norma, ¿no? A las sanciones que vienen de la norma. Y finalmente hace una reflexión en torno a la justicia y los demás. Nos dice que sí, es malo sufrir injusticia, pero que es peor cometerla. Ser injusto, dice, es un vicio censurable, pero padecer injusticia no significa ser injusto ni vicioso, ¿no? Es decir, que una persona justa puede padecer una injusticia, pero cometer una injusticia contra otra persona, eso sí tiene que ver con el vicio, ¿no? O con la injusticia. Eh, Procurar el bien de una persona es algo deseable, también nos va a decir, pero es más hermoso y divino conseguirlo para un pueblo y para la ciudad. Y aquí, una vez más, entra la ética pública, ¿no? Es decir, si pensamos en justicia, en el marco de la ética, vamos a pensar en ser justos con otra persona o esperar que haya justicia para nosotros mismos. Pero en términos de ética pública ya pensamos en justicia para el resto, ¿no? Justicia para toda una población, para un grupo de ciudadanos, para el resto de seres humanos y para los demás. Y cómo se puede contribuir a lograr justicia en este ámbito, ¿no? Es interesante cómo separa la justicia de las leyes, eh, cómo se supone, se espera que las leyes reflejen estos principios de justicia que tienen que ver con acuerdos, que tienen que ver con consensos, pero que al margen de la ley que existe ahí, el ser humano puede cometer actos injustos o llevar una vida justa en relación con otros. Y eso tiene que ver con la voluntad de hacerlo, ¿no? La posibilidad, digamos, que tiene de decidir entre ser justo y no ser justo. Al mismo tiempo, el hecho de ser justo va a tener que ver con la prudencia, va a tener que ver con la virtud, que son conceptos que ya se han reflexionado anteriormente. Y ya en estas últimas partes va a reflexionar sobre la libertad y la responsabilidad. La reflexión aquí es bastante interesante porque habla también de la voluntad en torno a la libertad, ¿no? Y como en situaciones diversas, el ser humano tiene que reflexionar en torno a decisiones y tiene que pensar si está bien o está mal lo que está haciendo, ¿no? Nos dice que cada hombre es responsable de sus acciones voluntarias y es evidente que la virtud y el vicio están entre las cosas voluntarias.
cómo se van conformando la virtud y el vicio en los hábitos, ¿no? Y cómo en su momento se ha tomado la decisión de seguir ciertos hábitos que han apuntado hacia la virtud o hacia el vicio. A veces, nos dice él, no es fácil saber qué cosas se deben preferir sobre otras, porque las cuestiones y situaciones particulares son diversísimas, pero eso no autoriza a pensar que lo que más nos guste nos resulte inevitable. Podemos tener conflictos, si se quiere, éticos, sobre los que en algún momento hemos hablado, permanentes, ¿no? Porque tomamos decisiones cada día en torno a una u otra cosa. Salir más temprano para una cita, tomar una movilidad o no, hacer una cosa versus hacer otra, actuar de una forma con otra persona o no, ¿no? Todo el tiempo estamos tomando decisiones particulares. Y ahí podemos tener una serie de conflictos, ¿no? Pero la decisión, ¿no? La guía de la decisión no debería ser lo que nos dice aquí, lo que más nos gusta, ¿no? Es decir, lo que más nos gusta no siempre puede ser bueno. Y ahí está lo complicado del ejercicio mismo de la libertad, ¿no? Él nos dice por nuestras acciones que son voluntarias y siempre tenemos que estar conscientes justamente de esto. Por esas acciones merecemos alabanzas o reproches, ¿no? Y por las acciones que son involuntarias, es decir, que no podemos decidir si es que tomamos una u otra decisión, recibimos indulgencias o compasión. Y los legisladores justamente son los que tienen que tomar en cuenta esos elementos al momento de castigar o recompensar ciertas conductas, ¿no? Respecto de la deliberación, esto va a tener que ver con cómo tomamos la decisión respecto de uno u otro tema, ¿no? Las pasiones, nos va a decir en algún momento, pueden llevarnos a tomar decisiones de uno u otro tipo. No por irracionales son menos humanas, nos dice, ¿no? Es decir, que estamos hechos también de pasiones que nos llevan a tomar decisiones, pueden ser buenas o malas, ¿no? Y por eso dejarse llevar, nos dice él, por la ira o por el deseo de placer es propio del ser humano, efectivamente, ¿no? Pero no por eso vamos a considerar esta decisión involuntaria, es decir, tomamos la decisión voluntariamente de dejarnos llevar por la ira o por el deseo, ¿no? Por las pasiones que rigen nuestro comportamiento. A veces nos dice él, es fácil decidir qué es preferible, digamos, respecto de otra situación, ¿no? Pero a veces no, y ahí entra la importancia de la deliberación. Toda acción razonable, nos dice él, debe ir precedida por la deliberación. La deliberación se da respecto a las acciones cuyo resultado no es claro y si son cuestiones importantes nos hacemos aconsejar y desconfiamos de nosotros mismos, ¿no? Ahí está también la prudencia de la que nos habla en la toma de decisiones. Si es que no estamos seguros de algo, no sabemos si es que está bien o mal, nos va a hacer bien o va a hacer bien a otros o va a hacer daño a otros, es importante que por un momento desconfiemos, dice él, de nuestra percepción de nosotros mismos y podamos consultar a otros y que nos aconsejen, ¿no? Justamente por esta diversidad de decisiones que tomamos todo el tiempo y de situaciones a las que el ser humano se enfrenta. Ahí está también parte del ejercicio de su libertad, porque efectivamente puede decidir si adopta esta o esta otra opción, la tercera, pero la responsabilidad tendrá que ver con esta deliberación, ¿no? Y ser consciente de la decisión que está tomando y del ejercicio que está haciendo también de su libertad. Nos dirá, no deliberamos sobre los fines, sino sobre los medios, y eso es interesante, ¿no? Porque él nos dice que no se trata, dice, ¿no? De elegir si estar sano o no, ¿no? Sino de todo lo que hacemos para estar sano. No se trata de elegir si somos felices o no, sino de lo que hace a nuestra felicidad. Es decir, que el fin podría estar claro, queremos ser sanos, queremos estar felices, queremos estar bien, no lo sé, pero todo el tiempo estamos deliberando y pensando
cómo alcanzamos ese objetivo, ¿no? Cómo logramos estar sanos. Es interesante este planteamiento porque ahí digamos que se acota más su análisis a lo cotidiano, ¿no? A lo que siempre estamos haciendo y este constante tomar de decisiones. Y respecto de la voluntad, nos dice que decir que nadie es malo voluntariamente es una verdad a medias, dice, ¿no? Cualquier persona sabe que la maldad es voluntaria y cuando penalizan a los que van en contra de la ley sin haber sido obligados y sin ignorancia, justamente los hacen responsables de eso, ¿no? Es decir, la gente que hace el mal sabe que hace el mal, ¿no? Incluso la ignorancia puede castigar. También se castiga a los que desconocen leyes que debían de conocer. La ignorancia tiene que ver con la negligencia, nos va a decir, ¿no? Se castiga a esas personas que ignoran algo por negligencia. Esta reflexión sobre libertad y responsabilidad es importante porque nos marca, si se quiere, un poco esa diferencia o nos incorpora algunos elementos relacionados a la voluntad de decidir si hago bien las cosas o no, de cómo ejerzo mi libertad, de cómo reflexiono antes de tomar una decisión, ¿no? Y si es que no estoy seguro, o, delibero conmigo mismo, con mis pensamientos, con mis ideas y con otros también, y tomo esa decisión de manera voluntaria. Esto se puede aplicar a nivel individual, a nivel personal, en lo cotidiano, como les decía, pero aplica también a lo público y a las decisiones que tienen que ver con los otros, ¿no? Con las otras personas a quienes puede afectar el ejercicio de nuestras libertades y de cómo nuestras mejores decisiones pueden ser tomadas en este marco de deliberación. Y finalmente nos va a hablar de la valentía y la generosidad. La valentía y la generosidad que también pueden resultar términos relativamente antiguos, ¿no? Ambiguos. Eh, este, esta idea de la valentía parte reflexionando de que es un término medio, nos dice, ¿no? Un elemento que ya habíamos tomado antes entre la cobardía y la temeridad. El cobarde, el valiente y el temerario, nos dice él, se enfrentan a las mismas cosas, pero se comportan de distintos modos entre ellos. Ahí está la decisión, ¿no? Y ahí está la deliberación en un momento dado, en una situación. El cobarde va a tomar una decisión, va a deliberar, va a reflexionar, va a pensar y va a tomar una decisión. El valiente va a hacer lo mismo y el temerario va a hacer lo mismo, ¿no? Pensar, deliberar, reflexionar y tomar una decisión. La situación puede ser la misma, pero el camino que toman los tres es diferente. El cobarde y el temerario en los dos extremos, ¿no? Y el valiente que está en el denominado término medio. Y aquí nos dice, los temerarios se lanzan de cabeza al peligro y retroceden cuando lo tienen encima. En cambio, los valientes mantienen la calma antes del peligro y resisten cuando llega. Esa va a ser la diferencia, ¿no? El valiente es el que soporta y teme lo que debe, cuando debe y cómo debe, y el que confía del mismo modo. Es decir, el valiente actúa y sufre por lo que merece la pena, guiado por la razón. Y aquí entra otra idea grande, igual, y que, sobre la que tenemos que reflexionar, que es la razón, que va a tener que ver con la deliberación, que va a tener que ver con la responsabilidad también que hemos visto, ¿no? Y la reflexión, que es otro término del que hemos. Por otro lado, nos va a hablar de los cobardes, que serían este otro extremo de los temerarios. Dice, es el que se excede en el temor y teme lo que no debe y como no debe. El cobarde le teme a todo y es descorazonado. El valiente, en cambio, es osado, ¿no? Todavía varias de estas ideas resultan ser bastante amplias, ¿no? En el momento en el que nos dice que el valiente es el que soporta y teme lo que debe, cuándo debe y cómo debe, puede resultarnos ambiguo, ¿no? Es decir, a qué temerle, cuándo temerle y cómo temerle, eso ya viene en realidad de uno mismo.
Y relaciona esta valentía con la generosidad también. Nos dice que los generosos son los hombres más amados entre todos, justamente porque la generosidad es una virtud que Aristóteles valora bastante, ¿no? De dar a otros, es decir, de pensar más allá de uno mismo y entregar, si se quiere, a otros seres humanos algo de lo que te hace bien, ¿no? Va a ser uno de los valores que va a rescatar bastante Aristóteles. En cada uno de estos temas que ustedes han podido ver y hemos podido reflexionar, vamos a encontrar elementos que tienen que ver con el ser humano en relación con otros seres humanos, ¿no? Las decisiones que cada uno de ellos tiene y las consecuencias que existen para otros seres humanos. Y cómo el ejercicio de nuestra libertad, el ejercicio de nuestra responsabilidad, la deliberación y la reflexión permanente tienen un impacto en otros, ¿no? Una decisión valiente, una decisión generosa, puede tener repercusión a otros seres humanos. Aristóteles va a valorar justamente eso, ¿no? Y por eso también va a ser uno de los factores por el que va a estudiar bastante la política, porque tiene que ver con este relacionamiento permanente con otros seres humanos. Bien, les voy a pedir que en función de todo lo que hemos visto en esta clase, podamos reflexionar cómo estos conceptos, estas ideas que han sido formuladas hace tanto tiempo y en un contexto distinto al nuestro, todavía tienen vigencia, ¿no? Y todavía nos plantean una lista de valores que podemos considerar parte de nuestra formación como politólogos. Varios de estos tienen que ver con situaciones a las que nos enfrentamos como politólogos, justamente, ¿no? Y por eso es que Aristóteles va a ser una de las grandes referencias que vamos a tomar. La siguiente clase vamos a ver a Sábate, que habla varios de estos temas también, nos va a hablar de la libertad, por ejemplo, nos va a hablar de la felicidad también, pero en una lógica un poquito más cotidiana, ¿no? De la que nos plantea Aristóteles y en un relato muy sencillo. Así que les pido que puedan leer también la parte del texto que corresponde a Sábater y cualquier duda, suben en la plataforma. Hasta la siguiente clase. Nos vemos.